La luna. Todos conocemos la influencia de la luna en las mareas, en la cosecha y por supuesto todos hemos visto siempre una fotografía de una pareja con el fondo lunar. La luna en astrología es muy importante para ver nuestros comportamientos y nuestros apegos y todas aquellas necesidades que necesitamos para sentirnos vinculados a la familia, a la pareja. Es como de alguna manera cuando éramos niños, según el cuidado que nos dio nuestra madre, y si no tuvimos madre, pues según el cuidado que tuvimos en ese ambiente o cuidadores, y también según donde tengamos la luna, lo vamos a vivir con unas necesidades bastante diferentes. En general, puede ser que si tienes la luna en aire, te va a afectar a todo tu mundo de ideas. Si la tienes en fuego, a todo aquello que tú reaccionas con la acción y con la prisa. Si la tienes en agua, a todo lo que tiene que ver con el mundo de la sensibilidad, la profundidad y la confianza. Y si la tienes en tierra, a todo aquello que tú necesitas para sentirte protegido y estable, que no peligra nada en ti. También es importante entender que la luna es la manera que aprendimos instintivamente cuando éramos niños, sin un proceso mental, a nutrirnos en el ambiente maternal. De esta manera tú podrás ver cómo tú inconscientemente necesitas sentirte cuidado, amado, seguro, protegido, o cuidada, amada, segura y protegida. También tenemos que tener en cuenta que la luna es un planeta muy cercano a la Tierra, igual que el Sol, y está muy cercana a diferentes planetas. Por tanto, también dependiendo de tu carta natal, ¿sí?, que es como estaban los planetas el día y la hora y el lugar que tú naciste, puede cambiarte un poquito esta energía. Es decir, te pongo un ejemplo sencillo. Si tú eres una luna en Piscis, dependiendo de lo cercano que tengas los planetas, te puede hacer o más sensible y frágil, o más fuerte y profunda, o más vengativo, vengativa y dañino, dañina. Por supuesto, dependerá también de tu nutrición. Realmente muchas veces no nos identificamos con la luna justamente por esto, porque va a depender un poquito del planeta que estaba cercano a tu luna y sobre todo a la nutrición que recibiste o nutridores. Esta forma que tenemos en la niñez, que es totalmente inconsciente y automática, es decir, que no va a pasar por tu filtro mental. Esa manera que tenemos de aprender desde el inconsciente va a ser exactamente igual a la manera que tenemos de reaccionar ante lo mismo de adultos. Y suele ser, insisto, bastante inconsciente. Hay que hacer un trabajo de apropiación de tu luna para aprender a nutrirte tú misma, tú mismo. También, desde ese lugar, a ser más claro con lo que te sucede. Porque, claro, al ser inconsciente y dependiendo del tipo de amor nutricional que tú recibiste, no tiene por qué ser bueno para ti. Es decir, a veces sufrimos mucho más. Por esto es tan importante hacerlo consciente. Y así el adulto puede aprender a sostener al niño más crecido, a ver realmente qué le daña y no tanto, es decir, actualizarlo más con sus necesidades reales. Por ejemplo, un niño con la luna en agua
que tiene una madre con la luna en aire se va a sentir bastante desprotegido, porque el niño Piscis va a necesitar mucho la calidez de su madre, su mirada, su aprobación. Por tanto, instintivamente, cada vez que nos sentimos heridos, dependiendo de nuestro elemento, vamos a reaccionar o pensando, o escapando, o aislándonos, o buscando seguridad en otro. De ahí que sea tan importante las necesidades de tu luna más allá de tu nutrición. Porque si las haces conscientes, tú puedes cuidar a tu niño o a tu niña herida y en este momento sentirte seguro y no en la herida. Nunca es tarde para nutrirnos. Es decir, este comportamiento que nos deja desnutridos y dolidos y aislados, cada uno a su modo, es muy importante verlo, porque no estamos condenados. Simplemente la astrología nos da claves para ver qué necesitamos y por tanto aprender a dárnoslo. Sin duda, la luna es muy importante conocerla para la tranquilidad del corazón, para la tranquilidad de las emociones, las tuyas y también la de los otros, las de tu pareja, las de tus hijos o las de tus seres queridos. Y si pensamos que el sol es mi corazón, es mi latir, mi forma de vivir, mi forma de ser, pues claro, totalmente condicionante según donde tienes la luna. Y es importante saberlo para dejar de dolernos y nutrirnos. Por ejemplo, un solar en aire con una luna en agua le va a permitir vencer esta maldición de la luna en aire que no puede sentir, porque con esta luna en agua, Acuario ya puede sentir, o Libra o Géminis. La luna tiene una influencia inconsciente que es como que te prohíbe hacer. Es todo aquello que no mostramos, todo aquello más oculto, todo aquello que incluso nosotros mismos no vemos porque es inconsciente. Y de ahí que se hace tan importante conocer tu luna. Porque si hacemos nuestra luna consciente, aprenderemos, creceremos, sabremos cómo nutrirnos y por tanto tendremos relaciones más empáticas o comprensivas o respetuosas o incluso nutritivas. Porque siempre está bien tener al otro, que es eso lo que aprendemos de la luna para sobrevivir. Si tú no me ves, yo no existo. Y claro, si lo miramos desde un modo más destructivo, pues si yo no me veo y espero que tú me veas, voy a estar muy infeliz, porque no voy a crecer, voy a ser chiquitito, chiquitita. Y esto es muy importante en las relaciones de pareja, porque muchas veces esta información nos va a ayudar a comprender y a nutrir más la relación. Sin duda, cuando aprendo a tratarme bien en mi luna, voy a ser mucho más amable con el resto de lunas. Voy a ser más empática con la vida. Voy a estar mejor en las relaciones. Voy a saber estar en la familia, en las relaciones de pareja, de amistad. Y también voy a saber estar en todo aquello, evidentemente, que el otro aún no ha sabido crecer en su luna. Bueno, esa es la ventaja de conocer la astrología, que tienes herramientas y claridad para crecer.